Este video ha sido traído a ustedes por Escuela Verde. Escuela Verde es una iniciativa académica cuya finalidad es promover la cultura ecológica y de respeto al medio ambiente entre la comunidad del CETI y en todas las áreas de desarrollo de los estudiantes para generar un estilo de vida basado en la sustentabilidad en el ámbito laboral, familiar y social. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es el Día del Hábitat. Este día se empezó a celebrar en 1985 cuando la ONU decidió proclamar el primer lunes de octubre como Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de garantizar que el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible. ¿Y por qué celebramos un Día del Hábitat? Esto se debe a que hay cada vez más personas que viven en zonas rurales, abandonan sus hogares y se trasladan a las ciudades. Y sin planificación solo podrá traer zonas deprimidas, pobreza, delincuencia, desempleo, contaminación y enfermedades. Y el tema de este año para el Día del Hábitat es acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono. Hay que recordar que las ciudades son responsables de un 70% de la contaminación del aire. Y nada más para recordar, el tema del 2020, del año pasado, fue que hay que tener una vivienda para todos, ya que por la pandemia del COVID, pues solamente se ha puesto de manifiesto que el derecho a la vivienda es un derecho humano básico. ¿Y cómo puedo celebrar el Día Mundial del Hábitat? Puedo yo presentar ideas ecológicas, puedo proponer rutas para bicicletas, urbanismos con techos verdes o promover el uso de energía fotovoltaica en más zonas de la ciudad. Bueno, yo quisiera hablar de un caso que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, que es cómo los latinoamericanos salvaron a las ciudades de Estados Unidos de quedar obsoletas. En este caso hablamos de los barrios de Oak Cliff en la ciudad de Dallas y La Villita en Chicago. Era 1960 y pues estos lugares empezaron a ser abandonados por sus habitantes y de repente recibieron una oleada de inmigrantes latinos que hoy son más de 2/3, 4 décadas después. Tanto Oak Cliff como La Villita dejaron así de enfrentar un panorama sombrío y se volvieron sitios donde había inversión, actividad comercial y sociabilidad en la calle. Y cuando llegaron los latinos querían comprar casas y negocios y esa era una forma de inversión enorme en barrios y ciudades donde pues nadie quería vivir porque pues todo el mundo se iba de ahí. Y una de las cosas que preocupaba a muchos intelectuales estadounidenses en 1960 era que la gente se quedaba en sus casas, se daba la espalda unos a otros, pero era mucho más probable que los recién llegados quisieran pasar tiempo al aire libre, jugaran al dominó en la calle, se divirtieran y hablaran con sus vecinos. Entonces, además de ser muchos, crean una vida interesante en la calle, crean sus propios negocios que le dan a todos una razón para salir. Realmente revitalizaron por completo el barrio y pues cambiaron, pues se podría decir en ese momento la cultura del lugar, pero fue para enriquecerla, ya que al menos yo he observado la cultura latina y nosotros como latinos somos más abiertos, más alegres y del lado anglosajón o europeo pues era una actitud un poco más fría, pero no quiere decir que la cultura latina sea mejor o peor que la otra. Y bueno, a modo de conclusión, por este caso a mí me recordó pues la realidad en la que vivimos, de que en un futuro lejano los lazos entre México y Estados Unidos pues serán tan sólidos que yo creo que se podría dudar de seguir siendo dos países distintos. Hay que recordar que México tiene una frontera muy pequeña con Centroamérica,
y una muy grande con Estados Unidos. El 80% de nuestro comercio internacional pues es con Estados Unidos. Tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Y actualmente pues las remesas y vacunas que vienen de Estados Unidos pues son un alivio para la economía mexicana y la epidemia respectivamente. Y uno de cada 5 estadounidenses tiene ascendencia latina, con miras a hacer más en el futuro. Y pues se podría decir que pues aquí va a haber una fusión cultural. Y en Estados Unidos ya se ha asimilado pues este cambio demográfico junto con el intercambio cultural natural de este proceso. Y en México pues yo he observado que hay cierta resistencia hacia lo estadounidense y se busca reafirmar la inclusión de México a Latinoamérica, lo cual no está mal, pero no se puede negar la realidad geográfica, pues el tema de la frontera. Y finalmente, lo último que quisiera decir, pues como hay una frase en internet que dice, la geografía es destino. Por más que haya un muro, por más que haya nacionalismos de uno u otro país, pues la realidad es que la geografía es todo. Muchas gracias.